En la cena de Acción de Gracias, mi familia me dio un aviso de desalojo de 24 horas, empacó mis cosas en bolsas de basura y se burló de mí en Facebook. Me fui en la nieve sin decir una palabra y desaparecí durante 3 años. Luego hice una llamada telefónica. Ese día festivo había sido su último día normal. Estaban suplicando. Mi nombre es Victoria Ayes. Tenía 23 años. Y en la noche de Acción de Gracias, mi propia familia me entregó un aviso de desalojo de 24 horas delante de todos. No recibí una advertencia. No tuve una conversación privada. Recibí un papel doblado golpeado al lado de mi plato mientras el pavo todavía estaba caliente, mientras los parientes pretendían no mirar, mientras mi hermano se reclinaba como si hubiera estado esperando todo el año para verme derrumbar. Tienes hasta mañana por la noche, dijo mi padre. Su voz era tranquila, lo que lo empeoraba. Empaca lo que te pertenece y vete de la casa. Pensé que era un cruel malentendido hasta que mi madre levantó su teléfono y me mostró una publicación de Facebook ya redactada con mi nombre, llamándome inestable, desagradecida y peligrosa para el negocio familiar. Luego mi hermano entró cargando bolsas de basura negras llenas de mi ropa, no maletas. Bolsas de basura. Las dejó a mis pies y sonrió. Pensé en ayudarte a empezar. La habitación quedó en silencio, pero no porque alguien estuviera sorprendido. Ya lo sabían. Lo habían planeado durante la cena, durante la oración, durante el pastel de calabaza. Y cuando pregunté por qué, mi padre dijo una frase que congeló cada gota de sangre en mi cuerpo. Porque tu abuelo cometió un error cuando te dejó algo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de disciplina, decepción o paz familiar. Se trataba de dinero, de herencia, de borrarme antes de que supiera lo que poseía. Así que me levanté, tomé mi abrigo y caminé hacia la nieve de Michigan sin decir una palabra. Pero antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que salí, dime qué hora es para ti en este momento y desde dónde estás mirando. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Lo primero que recordé después de irme no fue el frío. Fue la risa detrás de la puerta. Apenas había bajado del porche cuando alguien adentro se rió. Y ese sonido me siguió por el camino de entrada como una mano empujándome lejos del único hogar que había conocido. Las bolsas de basura eran demasiado pesadas, así que las arrastré por la nieve, dejando 2 rastros negros detrás de mí. Una se abrió cerca de la acera y mi vieja chaqueta de entrenamiento se derramó. La misma chaqueta que había usado cuando gané mi primera competencia regional a los 16. Por un segundo, vi a mi familia animándome en las gradas hace años. Luego vi a Ryan sonriendo con aire de suficiencia esta noche, como si cada medalla que había ganado hubiera sido un insulto para él. Esa fue la parte más cruel de la traición. No borraba los buenos recuerdos. Los envenenaba. Mi teléfono seguía vibrando. Pensé que tal vez alguien se estaba disculpando. En cambio, eran notificaciones de Facebook. Mi madre ya había publicado una foto de mis bolsas de basura junto a la puerta con la leyenda: a veces, amar a tu hijo significa establecer límites. Oren por nuestra familia mientras protegemos nuestro hogar del caos. Ryan había comentado, finalmente, un milagro de Acción de Gracias. Los primos agregaron emojis de risa. La gente del centro deportivo reaccionó como si mi humillación fuera entretenimiento festivo. Quería responder, gritar, exponerlos allí mismo. Pero las palabras de mi padre seguían repitiéndose en mi cabeza. Tu abuelo cometió un error cuando te dejó algo. Esa frase significaba que había algo que no sabía, algo que temían. Y si tenían miedo, no podía permitirme reaccionar como la hija inestable que intentaban crear en línea. Caminé hasta la cafetería de 24 horas cerca del centro deportivo, el único lugar abierto y lo suficientemente familiar como para evitar que me desmoronara. Samantha ya estaba sentada en nuestra cabina de la esquina cuando entré, y en el momento en que vio mi cara, se puso de pie. Me dejé caer en el asiento, giré mi teléfono hacia ella y dejé que leyera la publicación. Su expresión cambió de preocupación a rabia. ¿Empacaron tu ropa en bolsas de basura?, preguntó. Asentí. ¿Y lo publicaron? Asentí de nuevo. Se reclinó, miró al techo y dijo: creen que estás demasiado conmocionada para luchar.
susurré, estoy demasiado conmocionada para luchar. Ella me devolvió el teléfono y dijo, esta noche, sí. ¿Para siempre? No. Luego tomó una servilleta y escribió 3 palabras. No reacciones. Quieren capturas de pantalla de ti gritando, dijo. Quieren pruebas de que eres inestable. No les des eso. Guárdalo todo. Cada publicación, cada comentario, cada mensaje, especialmente los de Ryan. Le conté lo que mi padre había dicho sobre mi abuelo y sus ojos se agudizaron. Ahí está. La gente no te humilla públicamente a menos que esté ocultando algo en privado. Esa fue la primera vez que la vergüenza se convirtió en sospecha. ¿Por qué mi madre había preparado esa publicación antes de que yo me fuera? ¿Por qué Ryan ya tenía mi ropa empacada? ¿Por qué mi padre mencionó la herencia en la misma frase que el desalojo? Esa noche, dormí en el sofá de Samantha con mi teléfono debajo de la almohada y mis bolsas de basura contra la pared. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cena de Acción de Gracias, caras sonrientes, servilletas dobladas y las personas en las que confiaba planeando mi desaparición entre bocados de pavo. ¿Alguna vez te han traicionado personas que sabían exactamente dónde estaban tus heridas porque ayudaron a crearlas? Esa fue la noche en que aprendí que la familia puede sonreír mientras sostiene el cuchillo. Desaparecí de sus vidas como querían al principio. Sin llamadas, sin visitas, sin discusiones públicas, sin súplicas. Desde fuera, probablemente parecía que habían ganado. Victoria había sido expulsada. Victoria se había callado. Victoria había aceptado su lugar. Pero el silencio no era rendición. El silencio fue donde aprendí. El primer año fue brutal. Samantha me ayudó a alquilar un pequeño apartamento estudio encima de una barbería cerrada. La calefacción apenas funcionaba. Las escaleras olían a cigarrillos y la ventana traqueteaba cada vez que el viento soplaba fuerte. Trabajaba en los turnos de la mañana en la cafetería y en los turnos de la noche en el centro deportivo, limpiando equipos, verificando membresías, organizando horarios de entrenamiento juvenil, haciendo cualquier cosa que pagara. Cada mañana, me decía lo mismo, sobrevive hoy sin darles otra pieza de ti. Pero mi familia no había terminado conmigo. 2 meses después de Acción de Gracias, me enteré de que habían estado difundiendo rumores en el centro deportivo donde había entrenado desde la infancia. Un padre sacó a su hija de mi sesión de entrenamiento para principiantes y dijo con torpeza, simplemente no queremos involucrarnos en la inestabilidad familiar. Esa palabra de nuevo, inestabilidad. Más tarde esa noche, Carter Miss, un compañero de trabajo de mantenimiento de instalaciones, me encontró sentada sola en las gradas vacías después del cierre. Apenas lo conocía, excepto que arreglaba las cosas antes de que nadie se lo pidiera y bromeaba cuando las habitaciones se ponían demasiado pesadas. Se sentó unas filas debajo de mí y dijo, la gente que susurra generalmente no tiene hechos, tiene miedo. Le conté más de lo que pretendía, el desalojo, la publicación, las bolsas de basura y el nombre de mi abuelo cerniéndose sobre todo como una puerta cerrada. Carter escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, mi tío intentó robarle la casa a mi madre después de que mi abuela muriera. Mismo método. Primero, hacen que la persona con derecho parezca loca. Luego, cuando los papeles cambian, nadie lo cuestiona. Se me encogió el estómago. Cambios en los papeles. Él asintió. Testamentos, escrituras, fideicomisos, formularios de beneficiarios. La gente se vuelve audaz cuando cree que nadie está mirando. Esa noche, algo hizo clic. De día, trabajaba, sonreía a los clientes, enseñaba a los niños a estirar de forma segura y estudiaba para mi certificación de entrenamiento atlético. De noche, me convertí en una silenciosa archivista de la arrogancia de mi familia. Guardé cada publicación de Facebook, cada leyenda editada, cada comentario donde Ryan se burlaba de mí. Creé carpetas con etiquetas de fechas, capturas de pantalla, propiedades, testigos. Aprendí la diferencia entre un testamento y un fideicomiso. Aprendí que era una acción de partición. Aprendí que la difamación no tenía que ser gritada para dañar una vida, y que el abuso financiero podía ocurrir en hermosas casas con fotos familiares en las paredes. El segundo año me ascendieron en el centro deportivo porque superé con trabajo cada rumor.
Los padres que una vez me evitaron comenzaron a solicitarme. Los jóvenes atletas confiaban en mí. El director me pidió que coordinara un programa de entrenamiento de invierno. Estaba orgullosa. Pero cada éxito conllevaba una amarga pregunta. ¿Mi familia me odiaba porque fracasé o porque no lo hice? Luego, en el tercer año, llegó un sobre debajo de la puerta de mi apartamento sin remitente. Dentro había una fotocopia del patrimonio de mi abuelo. Mi nombre estaba allí, Victoria Anayes, listada como beneficiaria, no como una mención sentimental, como alguien con derecho legal a una parte de la casa familiar y del terreno de las instalaciones deportivas. Una frase hizo que se me enfriaran las manos. Ningún beneficiario será removido, coaccionado o presionado a renunciar como condición de residencia familiar, empleo o relación. Detrás había una nota adhesiva con 5 palabras. Pregunta por qué ocultaron esto. Llamé a Samantha primero. Cuando leí la frase en voz alta, se quedó en silencio y luego dijo, Victoria, no solo te echaron. Intentaron asustarte para alejarte de algo que es legalmente tuyo. Esa noche, Carter vino y extendimos los papeles sobre la mesa de mi cocina. Señaló el nombre de mi abuelo y dijo, necesitas un abogado. Durante 3 años, me había reconstruido sin ellos. Pero reconstruir ya no era suficiente. Habían mentido, dañado mi reputación y posiblemente ocultado documentos legales para robar lo que mi abuelo quería que tuviera. Esa noche, dejé de preguntarme si era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Me hice una pregunta mejor. Cuando tu familia intenta borrarte del registro, ¿te quedas en silencio para mantener la paz o haces que el registro sea imposible de ignorar? Casi llamé a un abogado a la mañana siguiente. Abrí el contacto que Samantha me envió, miré el número y luego lo cerré. El viejo miedo tiene memoria muscular. Te dice que hacer preguntas es una falta de respeto. Que defenderte es una traición. Que las personas poderosas solo se enojan más cuando se les desafía. Así que durante 2 días fui a trabajar, entrené a niños, sonreí a los padres y llevé la fotocopia en mi bolso como si fuera un cable con corriente. Entonces mi familia tomó la decisión por mí. Una carta certificada llegó al centro deportivo dirigida a mí con la letra de mi padre, no a mi apartamento, a mi lugar de trabajo. Quería que la gente la viera. Dentro había un documento titulado Renuncia voluntaria de interés de beneficiario. Afirmaba que había abandonado las obligaciones familiares, causado angustia emocional y aceptado liberar cualquier reclamo sobre la casa, el terreno y las ganancias relacionadas con el patrimonio. En la parte inferior, mi madre había añadido una nota adhesiva. Firma esto, Victoria. No te avergüences más. Me quedé mirando la línea de la firma donde esperaban que me borrara a mí misma. Luego Ryan envió un mensaje de texto, ¿recibiste los papeles? Sé inteligente por una vez. Firma y mantente alejada. No respondí. Envió otro mensaje. Papá va a vender parte de la propiedad antes de Año Nuevo. No puedes detenerlo. Ni siquiera entiendes lo que el abuelo dejó. Ahí estaba. Confirmación. Hice capturas de pantalla de todo, imprimí los mensajes y llamé al abogado. Su nombre era Eric Lawson, y su voz era tranquila, pero no suave. Le conté sobre el desalojo de Acción de Gracias, la publicación pública, las bolsas de basura, los rumores, el documento patrimonial oculto y el nuevo formulario que querían que firmara. Escuchó y luego preguntó, ¿todavía tienes el aviso de desalojo? Dije, sí. ¿Las publicaciones de Facebook? Sí. ¿Los mensajes de tu hermano? Sí. ¿El documento de renuncia? Sí. ¿La fotocopia del patrimonio? Sí. Eric hizo una pausa. Victoria, no puedo darte un consejo completo hasta que revise todo, pero la gente no presiona a alguien para que renuncie a sus derechos a menos que esos derechos importen. Programó una consulta de emergencia para la mañana siguiente. Pasé la noche construyendo una línea de tiempo. Cena de Acción de Gracias, aviso de desalojo, publicación en Facebook, bolsas de basura, rumores, oportunidades de entrenamiento perdidas, capturas de pantalla, mensajes de Ryan, la fotocopia del patrimonio y la carta de renuncia. Al amanecer, mi vida ya no parecía un caos.
Parecía evidencia. En la oficina de Eric, leyó todo con la concentración de alguien que ensambla un arma. Cuando llegó al mensaje de Ryan sobre la venta antes de Año Nuevo, su expresión cambió. Esto es útil, dijo. Sugiere urgencia, conocimiento e intención. Te está diciendo que se están moviendo porque creen que no entiendes tu posición. Eric explicó que podíamos solicitar los registros del patrimonio, presentar una demanda para detener la transferencia indebida, perseguir mi parte y posiblemente abordar el daño a la reputación si sus publicaciones dañaron mi trabajo. Me advirtió que no sería rápido. Me advirtió que tomarían represalias. Luego preguntó si quería que él los contactara primero o si quería hacer una llamada yo misma. Me senté en mi coche fuera de su oficina durante 20 minutos con mi teléfono en la mano. La nieve había comenzado de nuevo, Bat esta vez no estaba arrastrando bolsas de basura a través de ella. Esta vez mis documentos estaban organizados en una carpeta en el asiento del pasajero. Esta vez no estaba pidiendo ser amada. Estaba exigiendo la verdad. Cuando tu familia intenta borrarte de su vida, puedes permanecer en silencio y dejar que escriban el final o puedes hacer una llamada que vuelva toda su historia en su contra. Mi padre respondió al cuarto timbre y escuché música de Navidad de fondo. Habían pasado 3 años y todavía estaban decorando la misma casa, todavía recibiendo a los mismos parientes, todavía pretendiendo que la familia estaba completa porque la hija desaparecida se había convertido en una historia de advertencia. Victoria, dijo con frialdad. ¿Qué quieres? Mantuve la voz firme. Llamo por los documentos del patrimonio y el formulario de renuncia que enviaste a mi lugar de trabajo. La música bajó de volumen. La voz de mi madre apareció a continuación, aguda y controlada. Recibiste un documento familiar privado. Deberías haberlo firmado en lugar de crear un drama. Dije, lo enviaste a mi trabajo. Eso no fue privado. Eso fue presión. Mi padre exhaló con fuerza. No empieces a usar palabras legales que encontraste en línea. Respondí, estoy usando palabras que mi abogado me explicó. Silencio. Un silencio pesado y hermoso. Luego Ryan interrumpió. Abogado, eso es divertidísimo. ¿Qué hiciste? ¿Encontraste algún abogado de centro comercial para que te dijera que el abuelo te quería? Durante años, ese tono había funcionado conmigo. La burla, la sugerencia de que mi dolor era infantil, pero la evidencia tiene una forma de devolverte la columna vertebral. Dije, tengo el documento del patrimonio. Mi madre respondió demasiado rápido. No, no lo tienes. Ese fue su primer error. Miré la fotocopia frente a mí. Tengo la página que me nombra como beneficiaria. Tengo la cláusula sobre la coacción. Tengo el aviso de desalojo. Tengo capturas de pantalla de tu publicación y los comentarios de Ryan. Tengo sus mensajes sobre papá vendiendo la propiedad antes de Año Nuevo. Tengo el formulario de renuncia que querías que firmara después de ocultar mis derechos durante 3 años. La voz de mi padre bajó. No tienes idea de lo que estás haciendo. Dije, entonces explícamelo. Él espetó, nunca fuiste lo suficientemente responsable para esa propiedad. Me quedé quieta. Así que, esto nunca fue sobre que yo fuera inestable. Esto fue sobre que decidiste que no merecía lo que el abuelo me dejó. Mi madre dijo, tu abuelo sintió lástima por ti por tu lesión. Mi lesión. A los 19, me había roto la rodilla durante una competencia y pasé un año reconstruyendo mi cuerpo. Mi familia lo llamó un contratiempo en público y una carga en privado. Ryan se rió. Siempre fuiste el proyecto de lástima del abuelo. Algo dentro de mí se calmó. Tal vez, pero la lástima escrita en un documento legal todavía cuenta. Mi padre golpeó algo contra una superficie. Esa casa se queda en esta familia. Dije, yo soy esta familia. Mi madre respondió con frialdad, tú te fuiste. Dije, vosotros me desalojasteis. Ella dijo, nos avergonzaste. Respondí, vosotros publicasteis mis bolsas de basura en Facebook. Ryan murmuró. Y la gente estuvo de acuerdo con nosotros. Dije, bien. Entonces dejaremos que vean el resto. Eso los afectó.
Mi padre preguntó, ¿qué significa eso? Respondí. Significa que he terminado de proteger vuestra reputación mientras vosotros destruís la mía. Mi abogado se pondrá en contacto con vosotros. No vendáis, transfiráis, refinanciéis, ocultéis, destruyáis ni alteréis nada relacionado con el patrimonio del abuelo. Entonces mi madre intentó la voz suave. Victoria, cariño, no dejes que extraños te pongan en contra de tu sangre. Podemos hablar como una familia. Miré la captura de pantalla de Acción de Gracias en mi portátil. Tuvisteis 3 años para hablar conmigo como familia. Me contactasteis cuando necesitabais mi firma. Nadie respondió. Entonces mi padre dijo, si sigues adelante, habrá consecuencias. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un texto de Ryan. Te arrepentirás de esto. Sé dónde vives. Mi pulso se aceleró, pero mi voz se mantuvo uniforme. Gracias, Ryan. Se quedó helado. ¿Por qué? Dije, por enviar ese mensaje de texto mientras los 3 estáis en la llamada. Mi padre explotó. Ryan, ¿qué enviaste? Terminé la llamada por un largo momento. Me senté en silencio, escuchando mi propia respiración. Mis manos temblaron después, no durante. Reenvié el texto a Eric con una nota. ¿Comenzó? Respondió 5 minutos después. Bien. Guárdalo todo. No interactúes. Esa noche, vi caer la nieve fuera de la ventana de mi apartamento y pensé en la chica que había caminado a través de ella 3 años antes con su ropa en bolsas de basura. Ella pensó que irse significaba perderlo todo. No sabía que un día el mismo frío se sentiría como la puerta de un tribunal abriéndose. Los documentos legales salieron 2 días después. Eric presentó una moción para congelar cualquier transferencia de la propiedad hasta que se resolvieran las cuestiones del patrimonio. Solicitó registros, preservó las publicaciones de Facebook e incluyó la amenaza de Ryan. Por primera vez en 3 años, mi familia no pudo controlar la conversación con una leyenda. Su respuesta llegó rápido. Mi madre eliminó la publicación de Acción de Gracias. Ryan eliminó sus comentarios. Los parientes que se habían reído de repente me enviaron mensajes en privado. No conocía toda la historia. Tu mamá lo hizo sonar diferente. La gente ama la distancia de la crueldad. Una vez que la crueldad se convierte en evidencia. La verdadera tormenta llegó un viernes por la noche. Estaba preparándote cuando alguien golpeó tan fuerte que mi taza vibró. A través de la mirilla, vi a mi padre, a mi madre, a Ryan y a un hombre con un abrigo oscuro que sostenía una carpeta de cuero. Su abogado. El viejo miedo surgió, pero miré las carpetas en mi mesa y recordé. El miedo no es una orden. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. Podéis hablar desde ahí. Mi padre pareció ofendido. Abre la puerta. Dije, no. El abogado dio un paso adelante. Señorita Hayes, soy Daniel Price. Represento a sus padres y a su hermano. Creemos que este asunto se ha escalado innecesariamente. Respondí, vinieron a mi apartamento sin ser invitados después de que el hijo de su cliente me amenazara. Eso se siente escalado. Ryan espetó. No te amenacé. Dije, enviaste un mensaje diciendo que me arrepentiría y que sabías dónde vivía. Dijo, eso no es una amenaza. Es un hecho. Su abogado lo miró bruscamente. Otro error. Mi madre deslizó unos papeles por el hueco de la puerta. Trajimos un acuerdo. Firmas que entendiste mal la situación del patrimonio. Te damos $15,000. Detienes el proceso legal y aceptas no discutir asuntos familiares en línea ni con nadie relacionado con el centro deportivo. $15,000 por una parte de una casa, un terreno, reputación, 3 años de silencio, la confianza de mi abuelo y mi humillación pública. Escaneé la primera página y vi que también querían que admitiera que mi desalojo se debió a inestabilidad conductual, que la publicación de mi madre había sido sustancialmente cierta y que las acciones de Ryan habían sido protectoras. No estaban ofreciendo paz. Me estaban pidiendo que firmara mi propia difamación. Les devolví los papeles.
No. Mi padre se acercó más. No puedes decir que no para siempre. Dije, acabo de hacerlo. Mi madre siseó. Después de todo lo que hicimos por ti, el entrenamiento, la rehabilitación, el techo sobre tu cabeza. Respondí, ¿te refieres al techo del que me echaste? Ryan se rió amargamente. Eres la favorita del abuelo, y todavía actúas como una víctima. Lo miré con atención. De esto se trata realmente, ¿no? El abuelo te vio. Sabía quién intentaría quedarse con todo. Mi padre espetó. ¿Suficiente? Dije, no, no es suficiente. Les dijisteis a todos que era inestable, dañasteis mi trabajo, empacasteis mi ropa en bolsas de basura, escondisteis documentos, me presionasteis para que renunciara a la propiedad, y ahora queréis que llame verdad a vuestras mentiras. Entonces levanté mi teléfono. La pantalla mostraba una llamada activa con Eric. Lo había llamado antes de abrir la puerta. Mi abogado ha escuchado esta conversación. Me aconsejó que os dijera que cualquier contacto adicional debe pasar por el abogado. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre palidecer. La voz de Eric se escuchó a través del altavoz, tranquila y mortalmente educada. Señor Price, supongo que aconsejará a sus clientes que se vayan de inmediato. Su abogado se aclaró la garganta. Sí, nos vamos. Ryan me señaló. Esto no ha terminado. Sonreí. Tienes razón. Simplemente, finalmente está documentado. Una semana después, Eric me llamó a su oficina y colocó nuevos registros sobre la mesa. Tu padre intentó transferir parte de la propiedad a nombre de Ryan 18 meses después de tu desalojo, dijo. Se me secó la boca. Se pone peor. La transferencia hace referencia a una renuncia de consentimiento de todos los beneficiarios. Susurré, nunca firmé nada. Eric deslizó una copia hacia mí. Lo sé, pero alguien firmó con tu nombre. Mi firma me devolvía la mirada desde la página, lo suficientemente parecida para reconocerla, lo suficientemente incorrecta para ser insultante. No solo habían ocultado mi herencia, habían falsificado mi consentimiento. Eric se reclinó y dijo, Victoria, esto lo cambia todo. El día de Acción de Gracias había sido traición. Facebook había sido humillación. Las bolsas de basura habían sido crueldad. Pero la falsificación, eso eran consecuencias. Para cuando llegamos al tribunal, mi familia ya no parecía intocable. La sonrisa pulida de mi madre había desaparecido. La confianza de mi padre se había endurecido en algo frágil. Ryan entró con la ira inquieta de alguien que se había dado cuenta de que las capturas de pantalla no desaparecen solo porque las publicaciones lo hagan. Eric me había advertido que no esperara una confesión al estilo de una película. Las consecuencias reales llegan a través de documentos, líneas de tiempo y personas que se dan cuenta de que no pueden explicarse sin admitir algo peor. Tenía razón. La sala del tribunal no fue dramática porque la gente gritara. Fue dramática porque cada mentira tenía una fecha adjunta. El juez revisó el aviso de desalojo, la publicación pública, los comentarios, el formulario de renuncia certificado, los mensajes de Ryan, el intento de venta, la transferencia del condado y la renuncia falsificada. Su abogado intentó llamarlo un malentendido. Esta era una familia en duelo que intentaba gestionar un patrimonio complicado, dijo. La señorita Ayes se separó voluntariamente del hogar. Eric colocó el aviso de desalojo de Acción de Gracias en la pantalla. La separación voluntaria no suele venir con un plazo de 24 horas. Su abogado argumentó que yo había sido inestable. Eric mostró mis registros de empleo, ascensos, certificaciones y declaraciones del director del centro deportivo confirmando que los rumores de mi familia habían interferido con mis primeras oportunidades de entrenamiento. No exageró. No lo necesitaba. La verdad era lo suficientemente fea en orden. Luego vino la firma falsificada. Mi padre afirmó que creía que yo había autorizado la renuncia verbalmente años antes. Eric preguntó, ¿en qué fecha? Mi padre dudó. No recuerdo. Eric preguntó, ¿fue antes o después de que la desalojara? Sin respuesta.
Si Victoria era tan inestable que necesitaba ser retirada públicamente de la casa, ¿por qué confió en una supuesta autorización verbal de ella para transferir la propiedad del patrimonio? Fue entonces cuando mi padre se quebró. Porque no se lo merecía, espetó. Ella no construyó esa casa. Mi hijo debía llevar el apellido de la familia, no ella. La sala se quedó en silencio. El desprecio es impaciente. Siempre quiere ser escuchado. El juez lo miró y dijo, señor Hayes, el merecimiento no es el estándar legal para la herencia. Cuando se me permitió hablar, mi voz tembló al principio, luego se estabilizó. Su señoría, me lo tomé como algo personal cuando mi familia empacó mis pertenencias en bolsas de basura en acción de gracias. Me lo tomé como algo personal cuando le dijeron a la gente que era inestable. Me lo tomé como algo personal cuando perdí trabajo por sus publicaciones. Pero no estoy aquí porque mis sentimientos fueron heridos. Estoy aquí porque intentaron borrar mis derechos legales y luego me pidieron que firmara un papel diciendo que la mentira era la verdad. Ryan murmuró, siempre te encantó hacerte la víctima. El juez lo miró. Una interrupción más y esperará afuera. Ryan se calló. El fallo llegó como puertas cerrándose una tras otra. El juez concedió una medida cautelar que bloqueaba cualquier transferencia o venta adicional de la propiedad. La renuncia intentada fue remitida para su revisión debido a la firma en disputa. Se permitió que mi reclamación sobre el patrimonio procediera y el tribunal ordenó una contabilidad completa de los ingresos, transferencias, pagos de mantenimiento y transacciones vinculadas a la propiedad. Mi familia tuvo que preservar registros, dispositivos, mensajes y documentos financieros. Esa fue la primera caída. La segunda llegó 2 meses después, cuando la revisión de la escritura apoyó lo que ya sabía. Yo no había firmado esa renuncia. La venta de la propiedad planeada por mi padre se vino abajo. Un prestamista se retiró. La Junta del Centro Deportivo abrió una revisión interna porque la financiación estatal de terrenos e instalaciones estaba entrelazada. Ryan perdió su puesto administrativo después de que salieran a la luz mensajes que mostraban que había utilizado conexiones familiares para limitar mis oportunidades de entrenamiento. La tercera caída fue pública. No hice una publicación de venganza. No lo necesité. Los archivos judiciales se convirtieron en el chisme que mi madre no podía borrar. Los parientes se callaron. El centro deportivo eliminó el nombre de mi padre de un muro de donantes en espera de la investigación. El compromiso de Ryan terminó después de que la familia de su prometida se enterara de la renuncia falsificada y las amenazas. Justo antes de Navidad, mis padres solicitaron mediación. Entré en la sala de conferencias con la misma chaqueta de entrenamiento que se había caído de mi bolsa de basura 3 años antes. Mi padre se dio cuenta. También Ryan. Parecían más pequeños, no destruidos como los villanos de las películas, sino despojados de lo que más valoraban, el control. La casa tendría que venderse para satisfacer la división del patrimonio y los costos legales. Mi parte se pagaría correctamente. El asunto de la renuncia falsificada continuaría por separado. Habían gastado más defendiendo la mentira de lo que jamás habrían gastado diciendo la verdad. Mi madre extendió la mano sobre la mesa. Victoria, por favor. Todavía podemos ser una familia. Miré su mano pero no la tomé. Me queríais fuera cuando pensabais que no tenía poder. Ella lloró. Soy tu madre. Dije eras mi madre en acción de gracias, también. Mi padre preguntó, ¿qué quieres? Respondí, lo que el abuelo me dejó. Una corrección por escrito de las afirmaciones que hicisteis sobre mí. Ningún contacto con mi lugar de trabajo. Que Ryan se mantenga alejado de mí. Toda comunicación pasa por los abogados. Ryan golpeó la mesa con la mano. ¿Así que eso es todo? ¿Nos destruyes si te vas? Lo miré y dije, no, Ryan, os destruisteis a vosotros mismos. Yo solo dejé de ayudaros a ocultarlo. Esa Nochebuena, no fui a la casa familiar. Apenas quedaba una casa familiar a la que ir. El cartel de Se vende apareció en enero. Mi madre se mudó con su hermana. Mi padre alquiló un lugar más pequeño fuera de la ciudad.
Ryan se fue de Michigan después de perder su puesto y la mayor parte de la simpatía con la que contaba. La gente decía que debería sentirme triste. A veces lo hacía, no porque sufrieran, sino porque habían elegido el sufrimiento sobre la honestidad tantas veces que se convirtió en su hogar. Samantha, Carter y yo cenamos en mi pequeño apartamento. Las escaleras todavía olían ligeramente a humo, y la ventana todavía traqueteaba cuando el viento soplaba fuerte. Pero no había bolsas de basura, ni oraciones falsas, ni humillación pública, ni familia esperando para herirme entre bocados de comida. Después de la cena, salí y vi caer la nieve bajo las luces de la calle. 3 años antes, había caminado por la nieve, creyendo que me habían desechado. Ahora entendía algo que mi familia nunca entendió. Ser descartado por personas que se benefician de tu silencio no es el final de tu historia. A veces es la primera página honesta. Entonces mi teléfono vibró. Un número desconocido. Era mi madre. Por favor, Victoria, ¿podemos hablar? Te lo suplicamos. Tu padre no duerme. Ryan dice que todo el mundo lo odia. No sabíamos que arruinaría todo. Lo leí 2 veces, luego bloqueé el número, no porque los odiara. El odio me habría mantenido atada a esa mesa de acción de gracias para siempre. Lo bloqueé porque el perdón sin responsabilidad es permiso para la siguiente herida. Quizás algún día me sentiría diferente. Quizás no. Pero esa noche bajo la nieve, finalmente sonreí. No porque estuvieran rotos, sino porque yo no lo estaba. Así que dime honestamente, si fueras Victoria, ¿los perdonarías después de que suplicaran o los dejarías vivir con las consecuencias que crearon? Comenta abajo porque quiero saber dónde trazarías la línea. Realmente apreciamos tu apoyo y tu tiempo. Este vídeo es una historia de ficción creada solo para entretenimiento, reflexión educativa, y no debe tomarse como un relato de la vida real. Esperamos que te anime a elegir la paz sobre el caos, especialmente cuando ciertas personas siguen tratando de arrastrarte de vuelta al dolor, la culpa o los conflictos interminables.